En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos la sesión séptima de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia con la preparación de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, nos habíamos quedado en la sesión anterior hablando de algunas cuestiones sobre la preparación de la Iglesia en el Antiguo Testamento, la noción de pueblo de Dios, sobre todo el término eclesía. Habíamos visto también algunas cosas de la alianza de Noé, de la alianza de Abraham, pero tenemos que pasar ya a, diríamos, el punto quizá más importante de todo el Antiguo Testamento, y es la alianza que tiene lugar con Moisés. La salida de Egipto, la alianza del Sinaí, la entrada en la tierra prometida, todos estos acontecimientos. Como siempre, como ya os dije, vamos a fijarnos en el aspecto propiamente teológico, no porque no aceptemos el carácter histórico de muchos de estos hechos. Ya sabéis que se ha puesto de moda el decir incluso que Moisés ni siquiera existió y que toda la salida de Egipto fue un invento a partir de la vuelta de Babilonia. Es evidente que el Éxodo está narrado con una determinada perspectiva, pero sí hace referencia a una serie de hechos históricos. Cómo se fueron desarrollando más o menos no lo tenemos demasiado claro, pero que eso responde a una historicidad, es decir, los autores que se lo toman, digamos que libres de prejuicios y tratan de buscar restos arqueológicos, compararlo con la cultura del tiempo, sí que aceptan que hubo un grupo de personas que salieron de Egipto para ir a Palestina. Es en ese contexto en el que tenemos toda esta intervención divina para formarse el pueblo, para formar el pueblo de Dios, la primitiva Iglesia. Bien, ya os digo que aparecen básicamente desde el punto de vista de la teología elementos a los que ya hemos hablado antes. La trascendencia de Dios y por tanto la elección es algo gratuito, depende de una iniciativa gratuita de Dios, no es algo debido, Dios interviene porque quiere, y los efectos de dicha trascendencia, que va a ser la creación de esa iglesia, de esa asamblea de Dios. Es fundamental en el capítulo 3 del Éxodo la revelación del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Recordad además que es muy sencillo de memorizar porque es el número pi, redondeando 3, 14, 16, son esto del capítulo 3, los versículos 14 al 16. Es una coincidencia porque obviamente la división de capítulos y versículos es muy, muy posterior, pero como regla mnemotécnica nos puede servir. Ya digo que esto va a ser fundamental porque esa revelación del nombre de Dios, la referencia al ser, también nos habla de una cercanía especial de Dios, y esto va a tener que ver con la creación del pueblo y con la alianza. En Moisés, por otra parte, encontramos básicamente dos misiones fundamentales. La misión de liberar al pueblo de Dios, la salida de Egipto, y así liberándolo da lugar a que comience a existir ese nuevo pueblo. Esas acciones de la liberación además van a quedar, por así decir, incorporadas, van a ser rememoradas en la cena pascual, y junto con esa misión de liberar y crear al pueblo va a tener Moisés la función de mediar entre Dios y el pueblo. Respecto a la alianza, va a transmitir esa alianza y en la ratificación, la aceptación de la alianza. Por supuesto, va a estar también la intercesión, la oración por los pecados del pueblo, y esto aparece no solo en el libro del Éxodo, sino en otros pasajes que os pongo aquí. De hecho, en el Antiguo Testamento Moisés quedó como intercesor o como mediador casi como el modelo, el paradigma. Por eso es lógico también que en el Nuevo Testamento, en cierto modo, los primeros cristianos, luego en la época de los padres de la Iglesia, se viera a Moisés como tipo de Cristo, o sea, como una realización previa de lo que luego iba a hacer Cristo. La misión de Moisés termina cuando el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. No se nos dice qué pecado había cometido Moisés que le impidió entrar en la tierra prometida, pero ahí termina ya su misión con la entrada además en la historia de Josué. Es curioso además porque el nombre de Josué es el mismo, es igual que el nombre de Jesús, una pequeña variante, y cuando Orígenes comenta estos pasajes, comenta
digamos, el libro de Josué, y es un ave, dice, o sea, así expresa con mucha alegría que por primera vez se encuentra el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador, etc. O sea que también en esto los primeros cristianos veían, digamos, anticipos o realizaciones previas de lo que luego llegaría con Cristo. Esta lectura teológica, ya os digo, responde desde el punto de vista histórico pues a un contexto de nomadismo, una confederación de tribus guerreras, y de hecho el aspecto guerrero está presente en la constitución del pueblo. Pero atención, porque el centro era el Arca de la Alianza. O sea, lo que reunificaba al pueblo era tener ese Arca de la Alianza. Sabéis que en el Arca había pues recuerdos del Éxodo, del maná, de las tablas, de la ley, todas estas cosas. Y además es curioso porque la disposición esto lo han puesto de relieve algunos estudiosos, Bergsma, en la introducción esta del Antiguo Testamento de Bergsma y Pitre, ahí lo podéis leer, digamos, el campamento israelita se organizaba de una manera bastante parecida a cómo hacían los egipcios sus campamentos, solo que en lugar del faraón, que acordaos era considerado un dios por los egipcios, estaba el Arca de la Alianza. Como decir, tenemos esta presencia de Dios en medio de nosotros, y es lo que hace pues, que el pueblo sea el pueblo de Dios. Como ya digo, no entramos ahora en los detalles de tipo histórico, sino en la percepción que tenía el mismo pueblo de Israel, de constar de 12 tribus, que esto se remontaba a los patriarcas y que el pueblo había sido creado al salir de Egipto. Por esto debemos fijarnos sobre todo en el concepto teológico de Israel en cuanto pueblo de Dios. Y ahí básicamente tenemos la elección gratuita y las obligaciones para con Dios. La elección gratuita ya nos ha salido varias veces, es el centro de todas estas cosas. Israel es una especial propiedad de Dios, y la alianza traduce esa relación bilateral, por así decir, entre Dios y el pueblo, que va más allá de un contrato, pero va a estar marcada por la fe monoteísta de Israel, que no tiene un carácter mágico. O sea, no es como en la fundación de las ciudades paganas, que había como un dios de un determinado lugar con el cual se le hacían una serie de ritos para que estuviera contento. No, esto tiene más que ver como un acuerdo entre dos partes, aunque va mucho más allá, y ha sido iniciativa del mismo Dios el elegirse al pueblo. No es como lo de la reina Dido, que elige establecerse allí en Cartago, cortan lo de la piel de la vaca y seleccionan ellos mismos el terreno y luego hacen un acuerdo con los dioses locales. No, aquí es el mismo Dios el que llama al pueblo. Se da esa iniciativa de un Dios que además es el Dios único. Por eso digo que este carácter bilateral no aparece en otras alianzas paganas, ni tampoco el tema de que esta alianza conlleva unas consecuencias de tipo moral, como ahora comentaremos. Desde el Deuteronomio se va a acentuar además cada vez más ese carácter personal y espiritual. Esto desde el punto de vista de la eclesiología hará que la alianza siempre conlleve un reconocimiento, un amor, una fidelidad mutua. Dentro de este marco de la alianza tenemos lo de la presencia de Yahvé en medio del pueblo, una presencia que primero será un templo tienda, en el Éxodo, un templo casa, ya construido por Salomón, el nuevo templo profetizado para los tiempos mesiánicos, y al final quedará claro que el templo es el mismo Mesías y el pueblo en cuanto que está unido al Salvador. Esto ya en el Nuevo Testamento. Por supuesto que siempre existieron riesgos de dar una concepción demasiado materializada del templo, pero la misma historia puso de relieve que no bastaba el templo sin fidelidad a la alianza. Y dentro de esta alianza está, por supuesto, el hecho de que Yahvé es quien va guiando la historia de Israel. Por esto ya digo, tenemos esta guía de la historia que va a culminar en el nacimiento de Cristo y en el establecimiento de la Iglesia. Aquí, como siempre, el riesgo fue acentuar los aspectos más vinculados al contexto histórico, este lugar concreto, estos sitios donde esta tierra prometida, incluso la pertenencia de raza, de sangre,
frente a algo que era, diríamos, más profundo y más trascendente. Era el peligro de oscurecer la misión de pueblo elegido, porque el pueblo elegido, sí, había sido elegido, pero no para ellos mismos, sino para transmitir esa salvación a otros pueblos. Esto en los profetas quedará más claro. Lo que pasa es que junto con el, diríamos, el aspecto así más que comienza en Dios, de la elección gratuita, la alianza, la presencia de Yahvé, la guía de Yahvé, tenemos las obligaciones. El hecho de ser pueblo de Dios conlleva un conjunto de obligaciones respecto a Dios. La fidelidad a Dios, debe ser un pueblo santo. La primera obligación es la fe incondicional en Yahvé, es el único Dios, el monoteísmo, frente a la tentación de ofrecer culto a otros dioses, que esto, conforme vaya pasando el tiempo, se razonará. Solo tenemos que ofrecer culto a Dios porque es el único Dios verdadero. Los otros son dioses falsos o son demonios y no hay que darle más importancia. También, como consecuencia de lo anterior, hay que observar la ley que proviene de Dios y los distingue de otros pueblos. Además, una ley que, como se dice, está llena de sabiduría. La observancia de esta ley tiene que ver con la misericordia, con la fidelidad previa de Dios, la misma sabiduría de Dios que ha dado una ley, pues que dicen que será alabada por otros pueblos, y diríamos a esa oferta de Dios responde el cumplir la ley, el observarla, etc. Bien, eso sería un poco este aspecto, el concepto teológico de Israel en cuanto pueblo de Dios. Aspectos más, diríamos, que proceden de Dios y respuesta por parte de los hombres del cumplimiento de esa ley. Si nos fijamos ya en aspectos, digamos, cómo se fue realizando esto desde el punto de vista práctico, hay que decir algo del pueblo de Israel en la tierra prometida, porque ahí tenemos una serie de elementos históricos y contingentes que van a variar en los diferentes periodos. La forma nómada, la forma de gobierno, el que sean sedentarios, el que haya victorias, el que haya derrotas, pero eso nos interesa menos. O sea, lo que nos interesa es el aspecto teológico de Israel, Israel en la tierra prometida como figura, como tipo de la iglesia que se va a desarrollar después. De hecho, de todas maneras es curiosísimo, incluso observado de una manera no teológica, sino puramente imparcial, el misterio del pueblo de Israel, que haya resistido pues, toda esta cantidad de invasiones, de destrucciones de los lugares y haya permanecido con esa idea de pueblo, incluso los que luego no aceptaron a Cristo. En este contexto del pueblo de Israel en la tierra prometida tenemos la monarquía, que se entiende desde un punto de vista histórico como una asimilación de elementos de gobierno, de unificación propios de pueblos vecinos. Lo que pasa que esto, nos lo muestra la historia, también fue unido a un sincretismo religioso. A veces pesaron más criterios que hoy llamaríamos sociológicos frente a la consideración religiosa. Los motivos de la unificación pues, fueron evitar la rivalidad entre unas tribus y otras. Al ser sedentarios en un territorio más amplio, hacía falta una organización mayor, el parecerse a los pueblos vecinos y el centralizar pues, fuerzas económicas y militares ante pueblos rivales. Lo que pasa es que la cosa tenía sus problemas y, de hecho, cuando comienza todo el tema de los inicios de la monarquía, estaba la cuestión, que esto lo vemos muy bien en el libro de Samuel, que realmente quien es rey de Israel es Dios. Y ahí en este libro aparece varias veces la advertencia bastante simpática de que si eligen un rey les va a freír a impuestos y no van a conseguir absolutamente nada. Es curioso porque algunas personas aquí han visto en ese pasaje del libro de Samuel incluso algunas profecías de lo que van a ser los estados actuales, que te fríen a impuestos para no conseguir demasiadas cosas. Aquí encima no solo es que no consiguieran, sino que muchos reyes movieron a la idolatría, que todavía era peor. Pero bien, dejando aparte las cuestiones económicas, si había un rey, en cualquier caso, tenía que estar bajo Dios. O sea, tenía que mantenerse un poco ese principio de elección. Dios tendría que designar al rey, pero la idea básica es que siempre la soberanía
la va a tener Yahvé y el rey como mucho será su instrumento. Una vez que ha caído Saúl, tenemos el periodo de David y Salomón, que quedará considerado pues, como la situación ideal del reino, solo que visto con más detalle no era tan ideal. Todos los pecados de David, toda la violencia en su época, la práctica apostasía de Salomón al final, o sea que diríamos el periodo era ideal, pero con matices. En este periodo es interesante el tema de la ciudad santa, que además está vinculada directamente a David, no es de ninguna de las tribus, la conquista él. Hay el episodio de la introducción del Arca de la Alianza. Jerusalén va a quedar eso como la ciudad de David y la ciudad de Yahvé. Dentro de Jerusalén el tema del templo, como el sentido del trono de Yahvé. Comienza a preparar los materiales David, lo concluye Salomón, y hay digamos, alusiones de un futuro más lejano con otro tipo de templo. En cualquier caso, diríamos con Jerusalén y el templo tenemos elementos fundamentales del pueblo de Israel en la tierra prometida. Lo que pasa es que inmediatamente, os lo pongo aquí, van a dar lugar a una serie de transformaciones históricas, que esto ya se va a dar en la época de los reyes, después de David y Salomón. Se pierde la autonomía de las tribus, van a aumentar las desigualdades sociales, se va a dar el peligro de sincretismo, de aceptar otros dioses. De ahí la ambivalencia de todo ese periodo, que sí, era ideal, pero van a comenzar toda una serie de problemas y luego todas esas ambigüedades, todas esas dificultades darán lugar a la ruptura del reino en dos, las tribus del norte y las dos tribus del sur en torno a Jerusalén. El cisma religioso, todo el tema del templo de Betel con los becerros de oro para el reino del norte, alianzas con otros pueblos que ensombrecían o opacaban la relación con Yahvé, con lo cual quedaba el peligro de ver a Yahvé simplemente como un dios nacional, ni omnipotente ni universal. Es cierto que la unión de las 12 tribus nunca fue perfecta, pero al principio no tenían esa situación de ruptura que se vivió después. Y es en este contexto cuando nos encontramos con la caída del pueblo de Israel y el destierro. Van a ser como una destrucción de lo que se había ido alcanzando y será la ocasión para que los profetas hablen de cómo se va a realizar el pueblo de Dios en el designio divino más profundo. Caerá primero el reino del norte, tenemos la presión del imperio asirio, diversas alianzas, sigue todo el tema del sincretismo. En ese contexto tenéis ya la promesa del Mesías, de Isaías 7, 10, 25, y la lectura teológica de esa caída es que el reino del norte ha caído porque no se ha mantenido fiel a la alianza. Aquí estarían las protestas de los profetas Oseas y Amós contra el culto sincretista que había en diversos lugares, la exigencia de una verdadera religiosidad. También Miqueas habla de la caída de Samaria y predica la pureza del culto a Yahvé, las exigencias morales de la alianza. Lo que pasa es que después de que cae el reino del norte, acaba cayendo Jerusalén y el reino del sur. Fijaos que Jerusalén no era simplemente el lugar concreto, esa ciudad que había tomado David, sino que además estaba un poco como al margen de las 12 tribus, sino que su caída era como la destrucción de todo el pueblo de Dios. Todo el papel que se había dado al templo, o al final con una confianza casi supersticiosa, pues es como si hubiera caído todo. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo, saqueo de la ciudad en el año 597 a.C. y luego ya la destrucción en el 587. Que ya digo, el templo había sido fundamental por toda la historia del pueblo. Ahí se habían volcado los mejores esfuerzos de los reyes, de David y Salomón, etc. Es interesante el detalle
que la destrucción del templo, tal como es narrada por el profeta Ezequiel, que lo veía como a distancia desde el destierro, primero la gloria de Dios abandona el templo y luego el templo es destruido, como si dijéramos, Dios se retira y ahora ya una vez retirado Dios, pues el templo no era más que un edificio como cualquier otro. Tenemos la condena de la gran parte de la población al destierro, lo cual no solo era algo grave desde el punto de vista social y económico, sino desde el punto de vista religioso, porque recordad que la tierra prometida era parte de la promesa, con lo cual, dice, ¿qué pasa? Que ahora ya nos quedamos sin tierra, ha fallado la promesa de Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Hubo varias deportaciones, tanto del reino de Israel, del norte, como del de Judá, del sur, pero con esto lo que se decía es que ya el pueblo de Israel iba a depender de otros reyes extraños. Aquí tenemos pues los elementos del castigo por la idolatría y sobre todo, más importante, el inicio de la transformación del pueblo en un nuevo pueblo de Dios. O sea, en el fondo, el exilio va a ser algo parecido a lo que fue el paso del pueblo de Dios por el desierto. Será la ocasión para crear un nuevo pueblo de Dios y de ahí las múltiples profecías respecto a un nuevo comienzo. Por eso lo que vamos a ver ahora, ya el apartado quinto, el último, pero que es el más amplio, el mensaje profético y la renovación del pueblo de Dios, porque es bajo ese fondo bajo el que va a tener lugar la predicación del Señor. O sea, Cristo se va a presentar como en aquel en el que se cumplen todas estas profecías. En este contexto tenemos la noción de resto de Israel, que será la realización del pueblo de Dios a partir de un pequeño grupo. O sea, como si dijéramos, el que sean pocos, eso no hace que los planes de Dios hayan fracasado, sino que se va a comenzar a partir de ese pequeño grupo. De esto se ha hablado pues después de la caída del reino del norte, de la invasión de Judá por Senaquerib, de la destrucción del saqueo de Jerusalén, de la destrucción del templo. O sea, siempre en este contexto aparece un poco esa noción de resto. Tenemos, por supuesto, el sentido histórico de resto, que quedan pocos que sean fieles, y el sentido teológico. El pueblo de Dios se va a poder realizar, aunque sea a partir de pocas personas, y esas pocas personas están ya orientadas a los tiempos mesiánicos. Son los que están esperando que llegue esa persona prometida por Dios. Con lo cual, el exilio quedará como el inicio de la formación de un nuevo pueblo de Dios, que será renovado y santo en paralelo a la creación del pueblo cuando salieron de Egipto. De ahí que los diversos castigos pues tenían la misión de purificar al pueblo. Entonces, en este contexto vamos a tener una renovación, un nuevo éxodo, una nueva ley, una nueva alianza, etcétera, que son en las que se va a insertar ya el Señor en su venida. Respecto al éxodo, los desterrados reflexionaron mucho sobre el primer éxodo. Ya os digo que algunos han dicho que realmente el primer éxodo no existió, sino solo fue fruto de las reflexiones de los que estaban en Babilonia, ¿no? Evidentemente reflexionaron mucho, pero había una cosa concreta sobre la que reflexionar. De hecho, los deportados, que al final pudieron volver, querían mostrar su continuidad con el antiguo Israel y por eso rememoraron pues, todas esas situaciones previas. Tenemos aquí algunos textos proféticos muy interesantes de Jeremías, donde se compara explícitamente el retorno de Babilonia con el retorno de Egipto. En Amós tenemos también alguna cosa parecida, o en Oseas. En Oseas, además, vamos a encontrar una figura muy interesante que luego se va a repetir y que va a ser muy importante para la teología de la Iglesia, y es la comparación de Israel con una esposa. Israel como esposa y Yahvé como esposo. Esto luego se va a entender, se va a ver claramente que apuntaba a Cristo como esposo de la Iglesia. Esto San Pablo ya lo presentará de una manera muy clara y el mismo Señor se presenta como el esposo. De hecho, utiliza esa terminología bastantes veces. Lo que pasa es que aquí, como os comento, hablando del nuevo éxodo, de hecho los que volvieron pues fue bastante decepcionante, porque esperaban así ver grandes milagros en su vuelta y la situación pues dejaba bastante que desear. De todos modos, los profetas seguían alentando
a esa esperanza. Claro, se iba a cumplir el tema del nuevo pueblo de Dios de una manera bastante distinta a la que estaban esperando. No iba a ser la repetición del primer éxodo, sino una nueva tierra prometida, que es lo que iba a traer Cristo. Respecto a la alianza, si se ha hablado de un nuevo éxodo, también habría que hablar de una nueva alianza o, si preferís, de una renovación o perfeccionamiento de la alianza. Aquí de nuevo son Jeremías y Ezequiel los que insisten más. Aquí tenéis las citas bíblicas, Jeremías 31, Ezequiel 36. La fórmula es la misma que la del Sinaí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, solo que ahora se va a realizar de una manera mucho más profunda. Vamos a tener el perdón de los pecados. Se había producido multitud de pecados por la infidelidad del pueblo. Se va a insistir más en la responsabilidad y retribución personal, aunque digamos también haya una responsabilidad colectiva, se va a insistir más ahora en el carácter personal y en una interiorización de la religión. La ley no debe ser un conjunto de normas externas, sino que va a estar inscrita en el corazón, algo mucho más profundo, y además esta ya va a ser definitiva y eterna. Con lo cual los profetas están hablando de que va a haber esta renovación de la alianza con estas 4 características. Para expresar esto tenemos la imagen, ya lo hemos dicho, Israel como esposa, pero también Israel como viña predilecta, e Israel como rebaño de Dios y Dios como pastor. Si os fijáis, todo esto son imágenes que se van a emplear en la predicación de Jesucristo. O sea, Él tiene claro que Él va a cumplir todo esto que habían dicho los profetas. Respecto a la nueva ley, el tema de que la ley va a quedar inscrita en el corazón. Eso no es la cosa esta kantiana de ver la ley como una superación de la heteronomía, no, es simplemente que se acentúa esa responsabilidad individual y que va a entrar en cada persona de una manera nueva. Sabemos que la efusión del Espíritu Santo es esto lo que va a conseguir, que esa ley está en el corazón de cada persona. Por otra parte, también recordad que la ley se dirigía a todo el pueblo de Dios como un sujeto colectivo, que ha sido solidario con el don de Dios, pero también solidario en la culpa. Se quiere superar un poco porque podía quedar la responsabilidad individual disuelta en esa responsabilidad colectiva. Lo que pasa es que tened presente, y eso nos va a salir luego, que el planteamiento del Antiguo Testamento no hay tanto una contraposición individual-colectivo, sino que puede darse el caso que un individuo o un grupo de individuos representen toda la colectividad. En última instancia veremos que eso es lo que sucede con Jesucristo. Es como si todo el pueblo quedara concentrado en Él y a partir de Él se produjera el nuevo pueblo, con lo cual lo de individual-colectivo hay que entenderlo conforme al mensaje bíblico. No es como luego se entenderá con planteamientos de individualismo ilustrado o cosas de ese estilo. En cualquier caso, también es muy importante el tema de la asamblea cultural. O sea, va a haber un nuevo culto. También se va a renovar la comunidad cultural del Sinaí. Quedarán eliminados aspectos formalistas o aspectos legalistas o incluso aspectos supersticiosos del culto y se va a dar una renovación del culto con un templo nuevo. Aquí el profeta más característico es Malaquías. Malaquías, por una parte, encontráis en él todas estas invitaciones a que se renueve que se animen a la construcción del templo, porque aunque habían vuelto a la Palestina, diríamos que estaban un poco remisos en rascarse el bolsillo para construir el templo. El profeta Malaquías les anima, pero también se habla de que habrá un nuevo culto en el cual van a participar otras naciones unidas a Israel. O sea, no es que el culto quede abolido o que quede abolida la distinción entre lo sagrado y lo profano, no. Es que de otras naciones van a venir para adorar en este nuevo culto. Evidentemente esto se va a realizar porque el nuevo culto no va a ser tanto un templo material como el que podía estar edificado en la época de Jesucristo, sino el culto que se va a dar por la unión con Cristo, básicamente la celebración de la Eucaristía, que será el sacrificio definitivo. Y está también el tema de la nueva tierra. El hecho de que el pueblo de Israel hubiera podido vivir más o menos fuera de la tierra prometida, eso hacía pensar que la promesa de una nueva tierra
se podía entender de otro modo. Cuando llegara el Mesías, pues esa nueva tierra, digamos, se viviría de forma distinta y se podría entender como un paraíso para toda la humanidad. Con esto ya podemos pensar en la segunda venida de Cristo y el final de los tiempos. Bien. En cualquier caso, es interesante que este nuevo pueblo de Dios a la vez va a estar abierto a los otros pueblos. O sea, el hecho de que Israel había sido elegido, como ya os he dicho, siempre alentó algunos aspectos de tipo particularista. Las primeras alianzas, la de Noé, se ofrecían a todos los hombres. Y recordad que Israel nació precisamente liberándose de los egipcios y muchas veces los enemigos del pueblo se consideraban enemigos de Dios, pero en los profetas continuamente había esta idea de que se iban a agregar otros pueblos al pueblo santo de Dios. Es cierto que existió la figura de los prosélitos un poco unos siglos antes, incluso durante la época de Cristo, pero algunos ritos como por ejemplo la circuncisión retraían a algunas personas y realmente la entrada de otros pueblos en el pueblo de Dios se va a dar cuando Jesucristo establezca ya la iglesia. Fijaos que algo de conciencia misionera, por decirlo así, tenemos en los libros de Jonás y en el libro de Tobías, pero todavía mucho más claro en Isaías cuando habla de esa figura del siervo de Yahvé, que se habla de la salvación de las gentes por mediación de Israel y por mediación de ese misterioso personaje que es el siervo de Yahvé. Con lo cual, como veis, en esta alianza nueva y eterna incluye muchísimas cosas que se van a ir desarrollando de una forma teológicamente clara cuando llegue Jesucristo, sobre todo con su muerte, resurrección y el envío del Espíritu Santo. Y ya tenemos este último apartado que sería un poco la concreción del mensaje profético, porque hemos hablado pues diversas cosas que hablaban los profetas, de figuras, imágenes, el de la viña, el de la esposa, todo esto, pero esto se va a concretar, por supuesto, en la figura del Mesías. Ante todo lo que os he dicho antes, en el Antiguo Testamento las figuras de individuo y comunidad están muy relacionadas. O sea, a Dios le interesa la salvación del mundo entero, de una totalidad que se ha dispersado por el pecado, pero en esta comunidad el individuo va a tener unas determinadas funciones y unos cometidos en favor de la comunidad. E incluso, y esto es lo que más nos interesa, un individuo puede personificar toda la colectividad. O sea que por eso no hay tanto una contraposición individuo-comunidad, responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, sino que hay una mutua relación y va a ser característico que una persona pueda, sí pueda representar, pueda personificar, personalizar, por así decir, la colectividad. Esto no es, digamos, no tiene nada que ver con el individualismo tan propio de la Ilustración, pero tampoco es que se olvide el individuo. En la legislación y en la oración aparece el individuo, aparece la responsabilidad de cada uno ante Dios, solo que también aparece de fondo la convicción de que hace falta la comunidad y que el aislamiento lleva a la muerte y al infortunio. Pensad esto en una cultura nómada, como uno se quede solo en el desierto, ya me diréis. O sea, estaba muy clara que hacía falta esa relación de unos con otros. El individuo entra en el ordenamiento vigente porque sin la ayuda de otros no puede relacionarse, o sea, tiene que colaborar necesariamente con otros. Por ello se va a desarrollar mucho la solidaridad entre hermanos, entre padres e hijos y entre todo el pueblo. En cierto modo, la Pascua era lo que visibilizaba esa celebración. En estos temas es lo que luego va a dar bastante luz para entender el concepto de cuerpo de Cristo aplicado a la Iglesia, porque en el fondo sí, la Iglesia va a formar un cuerpo en cuanto que todos estamos relacionados con Cristo. Ya la unidad no va a ser una alianza o una ley que da a otra persona, no, es que estamos todos relacionados con Cristo y de esa manera se va a dar lugar a un nuevo cuerpo que es la Iglesia. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de la comunidad, incluso en el pueblo de Israel, no es algo amorfo. O sea, hay diversidad de tareas y de funciones. De hecho, encontramos tensiones dentro de unos grupos y otros, entre grupos carismáticos, entre grupos legales, entre reyes.
y esto, digamos, esta diversidad va a continuar en el Nuevo Testamento. Solo que ahí por la unificación de Cristo, pero en el Antiguo Testamento, como ya os digo, tenemos toda una serie de grupos diversos y esto, digamos, fue además desarrollándose más conforme pasaba el tiempo. Pensad que en la época de Cristo tenemos incluso no digo yo un monacato, pero algo parecido en Qumran, como gente especialmente consagrada al Señor, con una consagración más radical que la que podía ser los sacerdotes del templo. O sea que lo que es innegable, como os comento aquí, es dentro del pueblo, que es considerado todo él un pueblo santo, una jerarquía que se encargaba de los asuntos de Dios o que representaba especialmente a Dios. El tema de los sacerdotes del templo es muy claro. Por todo ello, podemos pensar en una personalidad corporativa. O sea, como si el grupo entero, incluyendo también los miembros muertos y los que tenían, digamos, los que van a tener que venir en el futuro, actuaran como de una manera única. Y esto mediante algunos de los miembros que le representan. La condición es considerar la comunidad como algo más que la suma y la justaposición de individuos. Es como si hubiera un individuo que es el principio de unidad de toda esa comunidad. Esto se refleja un poco en el yo de los salmos. Sí, hay algunos salmos que claramente son de personas concretas o situaciones concretas, pero a veces aparece como si fuera un sujeto que unifica toda la comunidad. Y esto lo tenemos también dentro de los profetas en el célebre personaje, el Hijo del Hombre, de Daniel 7, o el Siervo de Dios. Fijaos que en el Hijo del Hombre tenemos a alguien que sí, está junto al Padre Eterno, pero rodeado de los santos del Altísimo, como en relación con ellos. A veces algunos han hablado del Hijo del Hombre como un sujeto colectivo, ¿no? Es precisamente esta tensión entre individuo y comunidad. O el tema del Siervo de Dios. Fijaos que la noción de resto va un poco en esa línea. El pueblo puede pasar por un proceso de reducción que incluso acaba concentrado en un único individuo, que es un poco lo que va a organizar, lo que va a dar lugar a toda la unidad del pueblo, lo que personifica el ser de Israel. Por eso se va a entender mucho mejor, según el Nuevo Testamento, el siervo de Dios y el Hijo del Hombre. O sea, nuestro Señor explica que Él es el siervo de Dios, o sea, se presenta como el que va a morir por el pueblo, como aparecía incluso por todas las naciones, como aparece en el siervo de Dios, y se presenta además como el Hijo del Hombre, que tiene en torno a él ese grupo de santos del Altísimo. Y al mismo tiempo es el verdadero templo, es la verdadera vid, que son símbolos del pueblo de Dios. Y junto con esta figura del Hijo del Hombre, que también sería como ese nuevo Adán, la Iglesia como cuerpo de Cristo, tenemos una figura femenina. Ya habíamos visto antes que el pueblo aparecía a veces como la esposa de Yahvé. En la fórmula de la alianza, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios, como ya os digo, a veces se empleaba terminología matrimonial. Se habla de los celos de Dios por su pueblo y el mismo libro, hubo un libro, el Cantar de los Cantares, que era simplemente un conjunto de canciones amorosas que fueron leídas como la relación de amor de Yahvé y su pueblo. O sea, en la medida en que aparece la relación de Dios con el pueblo como un matrimonio, es lógico que pueda formar parte de la Sagrada Escritura un libro donde se canta ese amor de un hombre y una mujer, lógicamente, porque es imagen de la alianza entre Dios y el pueblo. Aquí ya para ir terminando, simplemente hago referencia al término esposa de Yahvé, que aparece en bastantes profetas, una esposa que muchas veces es infiel. También vamos a encontrar el término madre Sión, o madre del pueblo, este es menos frecuente, pero también aparece. De hecho, la idea de Cristo de reunir a los hijos de Jerusalén como una gallina reúne a sus polluelos. Esto luego en la literatura cristiana se va a relacionar con la Virgen al pie de la cruz, de la que nace la Iglesia. Y otro título menos frecuente, el de Virgen Israel o Virgen Sión, al menos en alguna de las traducciones de la Vulgata. De hecho, todo el tema de la virginidad en el Antiguo Testamento apenas estaba desarrollado, se veía como una maldición. De hecho, los profetas al hablar de la Virgen
Israel, lo hacen en el contexto de una alianza o también en el contexto de que Israel es humillado por sus enemigos como una virgen que sufre la deshonra, o sea que todavía no está muy desarrollado esta idea de Israel como una virgen. Ya más cerca de la época de Cristo, por los testimonios de Qumran, sabemos que fue un poco, digamos, valorado de nuevo el tema de la virginidad, pero eso ahora nos interesa menos. En cualquier caso, esto era simplemente para indicar que aparecen diversos términos de una figura femenina para resumir al pueblo, que eso luego nos va a ayudar mucho a entender la Iglesia como esposa de Cristo. Bien, pues como veis nos han salido multitud de conceptos que son fundamentales luego para entender cosas que dirá el Nuevo Testamento sobre la Iglesia. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.